Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Neuland. Cooperativa Ferheim. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa que, como ustedes saben, se dedica a repasar todo lo relativo a la producción en el Paraguay, la producción primaria, especialmente ganadera y agrícola, forestería, apicultura, piscicultura, todas las formas de producción que hay en el Paraguay que son muy variadas. Ustedes saben que, bueno, no es ninguna novedad decir que el Paraguay es el mayor, uno de los más grandes productores de mandioca. Ahora, aparte de servirla con el asado o en la comida diaria, ¿para qué más sirve la mandioca? Si no es para hacer el almidón con el que se confeccionan una cantidad de platos nacionales. Pero, abastecido el mercado nacional, hay un vasto mercado mundial que demanda el almidón de mandioca. Y una empresa que desde hace varios años está trabajando en esta área es Codipsa, que es la compañía de desarrollo e industrialización de productos primarios de Sociedad Anónima, con cuyo director ejecutivo, el doctor Hans Theodor Regier, estamos con la visita. Gracias por venir, muy amable. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, cuéntenos, pónganos al día, en este momento, la provisión, por ejemplo, de materia prima, que es fundamental, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, no, en el Paraguay se produce mucha mandioca, pero no estamos seguros de cuánto, ¿verdad? En este momento, ¿cuál es la producción que hay en el Paraguay que les permite a ustedes trabajar con comodidad en este área industrial? Según la información del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tenemos como 180.000 hectáreas en todo el país, pero de este volumen la mayor parte se va para el autoconsumo de la mandioca en la finca. Esto significa que nosotros prácticamente solo el 15 a 18% de toda la producción, del volumen total de mandioca, va al mercado de mandioca fresca, a las grandes ciudades. Por ejemplo, en Asunción se está hablando de 500, 600.000 toneladas de consumo de mandioca fresca por día. Y en todas las plantas industriales de Paraguay se consume apenas un 13% del volumen total de la producción en mandioca. Y como hace unos 2, 3 años hubo un faltante de mandioca en Paraguay, se aumentó bastante la superficie de plantación. Después, con todos los problemas que hubo en Brasil, la menor demanda a nivel internacional, bajó tremendamente el precio de la mandioca y por ende también la superficie. Ahora justamente estamos en una situación donde el precio de la mandioca bajó de unos 400, 380 guaraníes a 200 guaraníes el kilo en planta. Y obviamente desde el año pasado ya hay una reducción de superficie de plantación. Este año probablemente vamos a tener el mismo fenómeno y esto lleva otra vez que va a haber un faltante en el segundo semestre el próximo año, que va a subir el precio de la mandioca y así sucesivamente. La misma cosa pasó en Brasil, porque todo lo que está pasando en Brasil con la mandioca afecta fuertemente también el mismo rubro en el Paraguay. Y el año 2014 y 2015 hubo una sobreproducción de mandioca, hubo una baja del precio de mandioca prácticamente en un 50-60% y hoy ya se nota un faltante de la mandioca en Brasil. Así que de esta forma durante los últimos 2-3 meses hubo mucho movimiento de mandioca de Paraguay a Brasil. Eso significa en la práctica que hay un contrabando de mandioca bastante importante de Paraguay a Brasil, porque los brasileros pagan como 20-30 guaraníes más por kilo de mandioca y la mandioca ya se va nomás a Brasil. O sea que ustedes tienen que competir dentro de un mercado que está compuesto por varias cosas. Primero, el propio productor, que se queda con una parte para consumo, ¿verdad? Otro, lo que va a los mercados nacionales para el consumo domiciliario o familiar, ¿verdad? Y después viene la industria que se queda con el resto, con lo que puede, ¿verdad?
¿Ese resto cuánto significaría en porcentaje de la producción? Bueno, en Paraguay durante los últimos 2-3 años se están produciendo en todas las plantas como unas 50.000 toneladas. Eso serían como unas 200.000 toneladas de mandioca en total año. Así que más o menos 200.000 toneladas. El gran desafío para la industria mandioquero almidonera en Paraguay es que por un lado el mayor exportador de almidón de mandioca es Tailandia. En Tailandia tenemos niveles de precio que son iguales al 2009. En Brasil está subiendo el precio, estaba subiendo el año pasado o desde este año el precio de la mandioca y la fécula y tienen precios altos, pero igual nosotros con una suba del precio de la mandioca, una suba de los costos de producción, tenemos que competir a nivel sudamericano y a nivel de mercado de Estados Unidos con los bajos precios de la fécula de Tailandia. Esto nos crea un gran desafío, porque en la región, en el cono sur, la mandioca está cara, el costo de producción es alto, pero a los mercados a donde exportamos, los precios internacionales siguen siendo bajos. O sea que ustedes están regulados, digamos, por el hecho de que los grandes jugadores mundiales en la industria de la mandioca, de los derivados de la mandioca, son los que fijan prácticamente el precio, ¿verdad? Sí. No pueden, por más que quisieran pagar más, no pueden porque quedan fuera de competencia. Hay una realidad. La industria almidonera del Paraguay, desde el 2012, tenemos prácticamente 4 años sin generar márgenes de utilidad. Todo este negocio vemos como un tema a largo plazo. Esto de no tener margen de utilidad durante los últimos 4 años no es un decir nomás, eso se ve como nosotros estamos también en la bolsa y este año es la misma cosa. Este año creo que para todas las industrias almidoneras tenemos el mismo fenómeno que están generando pérdida. Con esto estoy diciendo que estamos pagando el mejor precio posible por la mandioca, pero esto no significa que es suficiente. Yo creo que el precio de la mandioca tiene que estar alrededor de los 300 guaraníes el kilo. Si el precio de la mandioca es más bajo, es muy difícil que el pequeño productor pueda generar una utilidad. Pero esto se da a consecuencia que el precio de los commodities está muy bajo, porque por ende el almidón de mandioca tiene que competir con el almidón de maíz, y el maíz cayó de unos precios de 2.50 a 80, entonces el almidón de maíz está en los niveles bajos también, y por ende también tiene que bajar el precio del almidón de maíz. Así que el que rige el precio del almidón de la mandioca es, por un lado, Tailandia o los grandes productores en Asia como Tailandia, Vietnam, Indonesia, pero otro lado también el bajo precio del almidón de maíz. Estamos con el doctor Reguier hablando del tema que ya lo han estado escuchando, una producción muy paraguaya, pero que no puede vamos a ver ahora si despega o no despega a nivel internacional y cómo está abasteciendo los mercados internacionales con esta producción tan típicamente paraguaya. Volvemos enseguida, no se vayan. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV. Gracias por continuar en la sintonía del programa, hoy dedicado al tema de la mandioca, que es una producción típicamente nacional y que cuando es elaborada en forma de almidón tiene varios usos. Localmente ya lo sabemos cuáles son, pero internacionalmente tienen una variedad de demandas de sectores industriales de las cuales el doctor Reguier nos va a hablar enseguida. Para saber, yo no sé cómo hacen otros países, para mantener una cadena de producción como esta, ¿verdad?, que es muy importante, va del productor hasta el producto industrial. Algunos países recurren al subsidio, es decir, tratar de competir en los mercados internacionales sin que deje de ser negocio para los productores, que es el comienzo de la cadena y si no, no habría negocio.
¿No se ha probado pensar en eso? ¿Es inviable? No hay con qué sostener subsidios al sector de la mandioca. Lo que nosotros como CODIPSA y por ende también la industria almidonera de Paraguay pretendemos es ser el jugador más importante en el continente americano. Hoy CODIPSA de hecho es el mayor exportador de almidón de mandioca en América. Esto significa que muchos clientes que anteriormente o hasta hoy están comprando almidón de Asia buscan un player, un proveedor importante en América. Como Brasil prácticamente no exporta, Paraguay tiene la gran posibilidad de ser el principal jugador en América. Eso por un lado es una gran ventaja. Por otro lado tenemos que ser muy competitivos con Asia. Ahora, ¿qué es lo que hizo Tailandia y yendo a la consulta hace 40, 50 años atrás? En los años 50, 60, en Tailandia no se conocía la mandioca. El gobierno tailandés lo tomó como una herramienta para erradicar o combatir la pobreza extrema en este país. Lo hicieron como un programa de Estado, lo ejecutaron y hoy, de hecho, son el mayor productor y exportador de almidón de mandioca a nivel mundial. Eso también estuvimos hablando con el gobierno nacional. Es una posibilidad, no necesariamente hablando de un subsidio, sino que de vender grandes volúmenes a mejores precios o por lo menos garantizar un cierto precio por la venta de la fécula para poder pagar un mejor precio por la mandioca. Eso lo estamos viendo, pero lastimosamente no hay resultados o respuestas concretas por parte del gobierno. Yo creo que a nivel mundial, y así lo estuvo haciendo Tailandia, lo hizo en parte también Brasil, de que se aseguró un cierto pago por el producto final para poder asegurar un precio por la mandioca. Ajá. Y de esa manera entonces nivelar el negocio, que no tengas esos altibajos, ¿verdad? En este momento, ¿cuáles son los principales mercados de colocación del almidón paraguayo? CODIPSA exporta hoy más o menos un 70-80% de su producción total porque el mercado local es bastante pequeño. Los principales mercados son prácticamente por el momento Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia. Pero obviamente estamos en todos los países de Sudamérica presentes, estamos prácticamente en todos los países de Centroamérica. El año pasado hasta ahora también estamos exportando un volumen muy importante a Estados Unidos, a Canadá, a unos países de África y a España y Francia. Así que estamos hoy en los mercados más exigentes a nivel mundial. Ahora, una cuestión con la que se suele... Este tema de los precios tope, de lo que es típico de toda la producción agrícola, ¿verdad? En todas partes están los techos de precios y no hay manera de pasar de ahí. Pero se combate, es decir, se lucha contra esa barrera por la vía de la productividad, producir más por hectárea. En el caso de la mandioca, ¿estamos como en los tiempos de la colonia o hemos avanzado en producir mayor cantidad por hectárea y de mejor calidad? Yo creo que acá podemos hablar de dos temas para mejorar también el precio final o el ingreso para el pequeño productor. Por un lado, la industria tiene que hacer más inversiones para dar un valor agregado a la fécula o el almidón nativo de la mandioca. Significa hacer almidones modificados. En esto CODIPSA también ha hecho una inversión muy importante para instalar una unidad de producción de almidones modificados de aplicación técnica y ahora estamos entrando en la modificación alimenticia. Pero por otro lado también, se puede decir que muchos productores, especialmente los que están produciendo para la industria, han mejorado considerablemente la productividad por hectárea. Hoy se puede observar que productores que tienen hace años el asesoramiento de CODIPSA, también el asesoramiento técnico, se han ido de unas 15 toneladas promedio por hectárea a 25, 30 toneladas. CODIPSA actualmente tiene un proyecto de investigación. Trajimos las 55 mejores variedades del mundo, del mayor centro de investigación de la mandioca.
Con este proyecto nosotros queremos lograr identificar 2, 3 variedades con la mejor productividad por hectárea, con el mayor contenido de materia seca, las variedades que mejor resisten a enfermedades para, por ende, llegar a mejores rendimientos y mayor ingreso para el productor. ¿Eso es solventado por la empresa, por la industria, o hay alguna sociedad ahí con el Estado, alguien que apoye algo? Lastimosamente, esto es hasta hoy financiado solamente por Codipsa y en realidad tendría que ser un proyecto del Estado. Bien, estamos con el doctor Regier hablando de la mandioca, sus derivados, la producción nacional, la competencia internacional, y después vamos a preguntarle en el último bloque del programa, ¿en cuántas cosas se usa el almidón de mandioca? ¿No? Nosotros sabemos que se hace chipa, se hace un montón de cosas, pero en otros lugares se hacen también otro tipo de productos y derivados. Pero de eso vamos a hablar después de la pausa. No se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV. Gracias por continuar en la sintonía del programa. Hoy está con nosotros el doctor Hans Theodor Regier, el expresidente, director ejecutivo de la Compañía de Desarrollo e Industrialización de Productos Primarios, Sociedad Anónima Codipsa, que está asociada al tema de la cadena de la mandioca. Cuando uno escucha hablar del almidón de mandioca, bueno, recuerda los típicos platos que se hacen en el Paraguay desde tiempo inmemorial. Pero cuando este almidón sale fuera del país, ¿en qué se convierte? ¿En cuántas aplicaciones tiene el almidón de mandioca? Yo diría que en la actualidad un 80-90% del volumen total de exportación va para la aplicación alimenticia. Y en este rubro alimenticio yo creo que otra vez un 50-60% va para la producción de embutidos. Por la excelente calidad de nuestro almidón, la aplicación favorita de nuestro almidón es en la producción de embutidos. Después va a ciertos tipos de panificados y obviamente también, especialmente en Estados Unidos, la mayor parte de nuestro almidón va para la producción de alimentación animal, el pet food. Pero en Chile, por ejemplo, también hay un gran volumen que va a la producción de alimentos para la cría de salmones. Y después, obviamente también hay una parte que va para la aplicación técnica, como la producción de papeles, hasta la producción de cemento, adhesivos. Hay muchas aplicaciones técnicas y dentro del alimenticio también una buena parte va para la producción de salsas, de mayonesa, de ketchup y otros tipos de panificados también. O sea que de la cantidad de cosas que uno a veces compra en el supermercado, ni idea tiene de que, porque no está mirando la etiqueta, de qué tiene a lo mejor este almidón de mandioca, ¿verdad? Se habla hoy, en la actualidad se habla como de unas 3.000 aplicaciones. Cuando usted dijo que en el proceso industrial están haciendo algo así como el almidón modificado, ¿puede ser? ¿De qué se trata? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué persiguen con eso? Bueno, lo que en el proceso normal, en la primera etapa sale el almidón nativo o la fécula, lo que llamamos, y que hoy usamos, por ejemplo, en Paraguay, mucho también para la producción de embutidos, para la producción de chipas o otros tipos de panificados. Pero este almidón nativo puede pasar por un proceso químico o también por un proceso más natural de mezclas, pero ahí se cambian las características de la molécula del almidón. Y con el cambio de las características de la molécula también hay un cambio en la respectiva aplicación. Cambia el grado de la viscosidad, cambian otras características de la molécula que tiene en la aplicación, por ejemplo, en la producción de helados o en la producción de farmacéutica
o ciertos tipos de salsas. La viscosidad es diferente, la aplicación es diferente y se ajusta a los requerimientos del respectivo proceso industrial donde el almidón es aplicado. ¿Y en qué beneficia eso al producto final? Y, por ejemplo, en ciertas producciones, por ejemplo, también en embutidos mismos, que la estabilidad del embutido sea más largo, que la absorción de la humedad del líquido en el embutido sea mayor, la molécula del almidón tiene que ser modificado y tiene una eficiencia mucho mayor en el proceso industrial. ¿A cuánta gente, si puede hacernos un resumen de lo que significa todo este tema de la cadena no sé si se le puede llamar cadena de valor de la mandioca, ¿verdad? ¿A cuánta gente da empleo, le genera negocios? En Codipsa nosotros tenemos como unos 200 empleados, significa 200 familias que trabajan en forma directa con nosotros, y adicionalmente tenemos como unos 3.000 productores de mandioca que tienen en la mayoría de los casos su mayor ingreso a través de la producción y entrega y venta de la mandioca. Así que el impacto es muy grande, especialmente en las zonas donde nosotros trabajamos. Por ejemplo, la mayor planta tenemos en Guayaquil, en San Pedro, y la cuarta planta en Nueva Germania, que es una zona con mucha pobreza. Y lo que realmente nos hace reflexionar mucho es que nosotros en realidad tenemos mercados, nosotros tenemos la tecnología más sofisticada de Sudamérica, tenemos pobreza, tenemos tierra, pero nos falta mandioca. En Nueva Germania, donde está la planta más moderna de Sudamérica, hoy tenemos una capacidad ociosa del 80%. Por falta de materia prima. Por falta de materia prima. Así que creo que entre todos, entre el sector privado junto con el gobierno, podemos aprovechar mucho más este gran potencial que tenemos de ser el referente en almidón en Sudamérica. Gracias, doctor, por venir al programa. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias por la oportunidad. Así estuvimos con el doctor Hans Theodor Regier. Él es presidente de la compañía Codipsa, que es la que procesa en gran cantidad la mandioca para la producción de almidón, para consumo nacional, y como vieron, como escucharon, grandes excedentes exportables. Gracias por la atención. Volveremos aquí en este mismo espacio para su siguiente versión. Gracias por la atención y hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.